Central FM. Equilibrio. Aquí desde los Estados Unidos nos damos cuenta de cómo está cambiando el mensaje político de la actividad política en la capital política de la cima del mundo. La cima del mundo es esto. Para quienes les guste o no, no hay expresión más importante que la vida política de los Estados Unidos por todos los intereses que esto involucra. Y quiero decirles que los mensajes políticos ya no son tan ortodoxos como en el pasado eran. Y esto nos hace pensar que están cambiando las reglas. Y además, están cambiando las reglas y el presidente Trump lo sabe. En materia de política, las reglas están evolucionando. Es algo que está ocurriendo urbi et orbi en todas partes y es necesario entenderlo para poder hacer algo al respecto. Aquí, por ejemplo, en Washington, los escándalos han ido dejando de ser un factor que defina una elección o bien la continuidad de un mandatario al frente del país, mezclándose la verdad y la mentira como ocurre en todo régimen populista. Hay hoy, entre otras cosas, las noticias falsas, las fake news, operadas de manera personalizada a través de algoritmos en redes sociales, y estos algoritmos pueden cambiar el rumbo de una elección y generar panoramas que en otro tiempo eran insospechados. La popularidad de un presidente, como es el caso de Donald Trump, ya no depende enteramente de la marcha de la economía o del carisma de un mandatario o de un candidato, como hemos visto en la fluctuación de las preferencias hacia el presidente norteamericano. En otro tiempo, Donald Trump estaría pelas. Y aquí el señor puede decir lo que sea y no se le alteran sus números. En cuanto al funcionamiento de la economía, con una generación histórica de empleos como ahora se está viviendo aquí en Estados Unidos y un crecimiento económico como el que se tuvo el año pasado o una recuperación en la economía como la que estuvo el día de ayer en la Bolsa de Valores, nos hablan que hay algunos factores que, detonados adecuadamente, pueden quedarse en la conciencia y también en el subconsciente de las personas. Donald Trump alcanzó el mayor nivel de popularidad en lo que va de su administración, con un 49%, mientras le seguía un juicio político en el Congreso por cargos de abuso de poder y de obstrucción de la labor legislativa. O sea, un señor mentiroso, abusivo, ególatra, se convirtió en más famoso. Pese a que había el convencimiento de que tenía una responsabilidad en haber violado el mandato del Congreso y en haber violado los derechos de los ciudadanos para saber que el presidente estaba condicionando ayuda militar que envía a su país a terceros países, Donald Trump lo tomó para sus intereses políticos y con todo hoy es más popular que nunca. Un auténtico contraste histórico es el que estamos viendo ahora en Estados Unidos, país que solía dar prioridad a la democracia en sus relaciones internacionales y que ahora pone distancia con sus tradicionales aliados de la Unión Europea, en tanto que el presidente Trump muestra más simpatía por el presidente Vladimir Putin o por el amor que le tiene al presidente Kim Jong-un en Corea del Norte. ¿En dónde están los mensajes de Ronald Reagan con Margaret Thatcher? Ahora tienes a un presidente Trump que nada más falta que le mande su amor a Nicolás Maduro. Obviamente sabe a dónde escogerle, ¿no? La propia elección de Donald Trump tiene hasta el momento la mácula de haberse logrado gracias a la intervención de hackers rusos, entre otras cosas, que habrían colaborado para la difusión del uso del correo electrónico que hiciera Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado, que la acabó un día antes de que hubiera el silencio para después convocar a las elecciones. Se la acabaron. Hoy, frente a las elecciones de noviembre, las que vienen, en las que Trump está claramente buscando su reelección,
ya se habla de posibles formas en que los rusos podrían intervenir para favorecer el triunfo del actual mandatario, señalándose como una alternativa impulsar el triunfo de Bernie Sanders en el Partido Demócrata para que entonces el presidente Trump no tenga contrincante. Como sea, es un hecho que desde el triunfo del republicano George Bush en el 2000, la democracia se ha ido transformando en los Estados Unidos al grado de darse el panorama que se vive actualmente. Y se las pongo fácil. En México tenemos un presidente que con una de las acciones, una de las que hoy ha hecho en la presidencia, cargarle 60 millones de usuarios y desaparecer el Seguro Popular sin recursos ante un fondo perdido o la acumulación de recursos de subejercicios para que los disponga de manera libre. A Peña Nieto se lo hubieran acabado. Ya ni te hablo de a Calderón o a Fox o a Zedillo. Hoy el presidente López Obrador es un Trump tropicalizado en México. Hace las mismas torpezas políticas que el presidente de los Estados Unidos. Pero el mensaje político en las redes lo vemos, se manipula de tal manera que todos los días los que tratamos de tener una postura por el país somos constantemente atacados para que el presidente López Obrador siga haciendo y diciendo lo que se le pega la gana. Hasta, por ejemplo, rifar un avión que no se puede rifar o pedirle a los empresarios que le entren con cientos de millones de pesos para que compren lo que ni siquiera es del país. Y nadie dice nada. Así está la vida política, aquí y allá. Central FM